Presentamos los temas, pues tipifica la violencia vicaria. Baja California se convierte en la entidad 19ª en hacerlo, pero es importante resaltar que a diferencia de otras entidades del país, acá se modifica el Código Penal y con ello también, además de considerarlo como un tipo de violencia, también se considera un tipo de violencia familiar con penas que alcanzan hasta los 4 años de prisión y atención psicológica para el agresor y para la víctima. Pero bueno, una larga lucha de organizaciones de la sociedad civil, bueno, no es cierto, no organizaciones, de frentes de mujeres, de legisladoras y del grupo de Morena en específico. Ciertamente, no. Desde hace algunos meses estuvieron empujando fuerte este tema. Desde el año pasado comenzaron con las mesas de análisis, comenzaron con los testimoniales, comenzaron a impulsar por parte de estos frentes, como tú los comentas, que este tema se visibilizara. Un tema que existe, un tema que desde hace mucho tiempo, que no es un concepto novedoso. En Baja California apenas se está conceptualizando, pero que realmente ya tiene mucho tiempo de haberse analizado. Incluso hay frentes internacionales o frentes mundiales contra la violencia vicaria, sí, los cuales establecen precisamente que o reclaman el uso de los menores dentro de una relación de concubinato, matrimonio, una separación, cualquiera que sea el vínculo que tengan, en donde se utilizan a los hijos para agredir a la pareja, ¿no? A la otra persona en cuestión. Principalmente está enfocado la iniciativa hacia el tema de la mujer, pero realmente este tipo de fenómenos ocurren de ambos lados, ¿no? Sin embargo, obviamente hay un énfasis especial hacia este rubro. Jorge, se tipifica, se conceptualiza. Hay mucho todavía que se puede a lo mejor revisar en este tema por parte de la ejecución directa de las autoridades, pero por lo menos ya hay un concepto, ya hay términos de cuándo se considera violencia vicaria, y esto ya es un avance sustancial. Y además también hacia las instituciones, hacia el Poder Judicial y hacia la Fiscalía, sin pueden incurrir en violencia vicaria, que eso es importante señalarlo. Pero bueno, usted que quizá desconoce el término de violencia vicaria, porque si bien es cierto no es nuevo, es algo que se ha acuñado desde el 2012, este término en donde la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro es quien desde el 2012 define a la violencia vicaria como aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento, utilizando como objetos a las hijas o hijos para dañarlos. Pero ¿cómo queda en la ley de acceso a una vida libre de violencia, en esta reforma que se hace y también en el Código Penal? En Baja California, que la violencia vicaria es el acto u omisión intencional cometido contra la mujer por parte de quien mantenga o mantuvo una relación, ya sea de hecho, de pareja o similares, aún sin convivencia, y que por sí misma o por interpósita personas utilicen como medio el descendiente, ascendiente, dependiente económico o persona con relación afectiva de la mujer para causarle algún tipo de perjuicio o daño psicológico, patrimonial, económico, físico o de cualquier otra índole. Así está explicado, detallado, que es la violencia vicaria en Baja California. Sí, también te establece todos los puntos en los que se encuadra específicamente, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? ¿En qué situaciones específicas es cuando se consideraría violencia vicaria? Y Jorge, yendo más allá, vemos este tema de la violencia vicaria, vemos otras leyes que se han estado imponiendo, y yo he visto algunas visiones que han reclamado que prácticamente está conceptualizando todo prácticamente hacia antecedentes, hacia historias que se están señalando en Puebla. Por ejemplo, la ley Monzón se acaba de aprobar también, en otras entidades, la ley Olimpia, todo este tipo de conceptos que se han estado, Sabina, ¿no? La ley Sabina, que se les pone prácticamente un concepto a raíz de una historia que se genera. Yo sé que violencia vicaria es un poco diferente porque ya hay otro tipo de línea, ¿no? La ley Alina aquí. La ley Alina, por ejemplo, y todo esto se impone a raíz de la impunidad. Claro. O sea, hay que identificarlo como tal.
Porque mucha gente sí he visto posiciones contrarias a que todo le quieren conceptualizar en favor de la mujer y este tipo de cuestiones. Todo esto se está conceptualizando y se está visibilizando y se está identificando precisamente por un tema de que el sistema judicial, el sistema de procuración de justicia, incluso el sistema social, el tema cultural, no están funcionando para resolver de origen los problemas que se están generando, ¿no? Sí, y acuérdate, Villa, que porque no es nuevo, le digo, ese término se acuña desde el 2012, pero ante esta, la perspectiva de género, que no hay ideología de género, es un erróneo ahí que dicen los grupos conservadores, pero ante esta perspectiva de género que se está empujando, hay que recordar que hubo hasta quien se oponía y decía que no existían los feminicidios, ¿no? Entonces, incluso en el mismo lenguaje, o sea, recordarás que había quienes decían, yo no voy a decir niños y niñas, son niños nada más, ¿no? Yo no voy a decir hombres y mujeres, ¿no? Voy a decir seres humanos. Entonces, ya de repente uno empieza a notar que van cambiando los discursos, ¿eh? Hasta del político más conservador, cambian los discursos y empiezan a entender la inclusión. Obviamente les falta mucho, pero ¿a qué voy con esto? Nos falta mucho. Pero ¿a qué voy con esto? Que siempre hay estos grupos, que la mayoría son de poder, que no buscan que se modifiquen las cosas como están. No importa si sigue estando la violencia, no importa que se identifique la violencia, no importa que existan los casos, siempre habrá estos grupos que detengan este avance y este progreso. ¿Qué pasa? Que en el Congreso del Estado no hubo de esos grupos. Y eso de verdad hay que resaltarlo, porque a diferencia de otras entidades del país, en donde, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional o estas alas conservadoras de los partidos políticos, incluido Morena, sí. Porque lo vimos en Baja California, por ejemplo, detuvieron o han detenido, o por ejemplo en el Senado hay una gran discusión por el tema de la violencia vicaria. Bueno, en Baja California no. Baja California votaron por unanimidad. Todos y todas se sumaron, y eso de verdad hay que reconocerse la visión que se tuvo sobre este tema. Y pues bueno, a las diputadas y al frente Madres Unidas que trabajaron, que estuvieron en las mesas de trabajo, en donde también participaron hombres, pues qué bueno, enhorabuena, porque lo trabajaron y le dieron la vuelta a un tema que les estaba costando mucho a Baja California para tenerlo. Pues prácticamente desde el año pasado, ¿no? Ya se había señalado este tema como una prioridad o como un tema dentro de la agenda legislativa. Hasta ahora termina por concretarse. Me parece muy positivo porque duró un año, si bien algunos podrían considerarlo tardado, pero realmente se recabó la mayor cantidad de testimonios, la mayor cantidad de situaciones, y también se visibilizó un poder judicial que en muchos ámbitos, en esta área particularmente familiar, ha sido omiso y ha sido incluso casi llegando a corrupto, ¿no? Sí. O sea, podemos establecerlo de esta manera, no en general todo el poder judicial, pero sí hay cuestiones o hay testimonios que te señalan un posible tráfico de influencias, un posible abuso de poder por parte en los propios juzgados de Baja California en materia civil. Van a decir, Eduardo, estás descubriendo el maldito hilo negro. No, más allá de eso, aquí estamos viendo casos específicos, sí, en los cuales se pierde una custodia por condiciones extrañas, en los cuales hay cierto beneficio hacia uno de los rubros o a uno de las áreas, ¿no? O uno de las dos partes. Oye, Villa, que los propios juzgados, ¿no? Como aquí hemos denunciado al segundo de lo familiar, el tercero con Ruiz de Chávez, el juez, y con el juez Sergio Macedo, que ellos mismos dilatan el proceso, ¿no? O sea, ellos mismos dilatan las audiencias, y es donde por eso se le señala de actos de corrupción. Y de hecho, Ruiz de Chávez, quien fue magistrado, de hecho, hace algunos años, magistrado supernumerario, se aprovechó esta coyuntura política en la cual el tribunal empezó a convulsionarse por una serie de amparos, y permaneció como 3 años realmente, más de 3 años creo, incluso al frente o dentro de uno de las salas del Poder Judicial. Y esto te hace cuestionar, o sea, este tipo de señalamientos van específicamente hacia 2 jueces prácticamente, los que presuntamente estarían cometiendo este tipo de actos en Mexicali, y ahora es momento como para revisar, ¿no? A ver, vamos a ver qué está pasando. El Congreso del Estado tendría que estar pidiendo, ser un poco más enérgico para estar solicitando cuentas hacia el propio Poder Judicial, que si bien son entes independientes, pero tendrían que estar viendo qué es lo que está pasando dentro de los juzgados civiles, familiares, que son
son los que hoy están en el ojo del huracán a raíz de todo lo que se ha exhibido de la violencia vicaria. Y señalábamos, ¿no?, en el caso la comisión del delito que será perseguido, investigado por oficio, con una pena de hasta 4 años de cárcel y con asistencia psicológica para el victimario y la víctima, contempla que este tipo de violencia también se presenta cuando las instituciones de procuración y administración de justicia, llámese Fiscalía y Poder Judicial, no reconozcan la violencia vicaria y emitan resoluciones o sentencias en contra de los derechos de las mujeres y del interés superior de la niñez. Aguas, porque ahí está dentro del Código Penal, y aguas porque lo que hemos visto, al menos en 30, 50 casos que reúne este Frente de Madres Unidas, todas patean de la misma pata de palo del Poder Judicial, ¿no? Es de verdad tanto el influyentismo, el tráfico de influencias, y ellas mismas lo han evidenciado, ¿no? Sí, ellas mismas son las que han tenido que evidenciarlo. Y Jorge, nada más para comentarlo, la violencia vicaria se incluye dentro de el mismo término de violencia familiar. No se crea nada más allá. Sí se señala que en determinadas condiciones, en situaciones en las que haya reincidencia, por ejemplo, en las que haya a lo mejor la víctima de embarazo o alguna cuestión por el estilo, la pena incrementa, ¿no? La pena incrementa, creo que la mitad, si mal no recuerdo. Y ahora habrá que ver qué es lo que sigue, ¿no? Ya se estableció esto, vamos a ver qué resulta, porque quien se va a encargar de ejecutarlo es el Poder Judicial, es la Fiscalía, y veremos si realmente les cambia un poco el chip, por lo menos con el marco jurídico que se ha establecido, ¿no? La violencia vicaria es una realidad en Baja California, solamente que no está tipificada, ¿no? Así tal cual. No viene a descubrir nada. No viene a descubrir nada, pero sí no está tipificada. Y gracias a una iniciativa ciudadana, a todo este grupo de madres víctimas, y también a legisladoras de Morena, que son las que empujaron este tema desde hace más